muy buenos días. Buenos días, amada iglesia. Saludamos a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. No sé si haya personas invitadas que me puedan levantar su mano, que se registraron en la parte de allá afuera. Bienvenido. Del lado de acá, bienvenidos. Bienvenido. Por acá. De casa. Bueno, sí hay invitados. Cuando hay invitados en la iglesia, ¿qué hace, hermanos? Le da la bienvenida. Así que al contar 3, dígale bienvenido. 1, 2, 3. Bienvenido. Denle un fuerte aplauso para glorificar al Señor. Aleluya. Saludamos también los hermanos que están escuchándonos por las redes sociales, los hermanos que están en el extranjero. Este fin de semana se añadieron 2 más. Así que saludamos al hermano Juan Carlos, la hermana Viviana, que yo sé que nos están escuchando en vivo. Nos pidieron el link para poder estar conectados. Así que bendecimos sus vidas. Comienza una nueva etapa, pero acá empezamos a extrañarlos también. Amén. Yo sé que ustedes también por allá. Así que también bienvenido a la transmisión, los hermanos que están ahí en el extranjero. ¿Cuántos trajeron su celular? Creo que la mayoría tiene que ser celular. Voy a pedirle por favor que coloque ese celular en modo avión. Amén. Hágalo, sea obediente, en modo avión. No digo que se embarque en un avión y se vaya, no. Que lo coloque en modo avión. O póngalo en silencio, no conteste llamadas, no se distraiga, hermano. Porque creo que el Señor quiere hablarle en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces cuando Dios quiere hablar algo importante, Satanás no se queda, hermano, con los brazos cruzados. Siempre se va a inventar, escuche esto, siempre se va a inventar algo para que usted se distraiga. Si no le da sueño, le empieza a picar por acá atrás, empieza a sonarle el teléfono, una mala noticia, qué sé yo. Ya hemos visto algunas veces cómo el diablo se mueve cuando Dios quiere sembrar una palabra en un corazón que está necesitando de urgencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios va a bendecir a aquellas personas que están con sus 5 sentidos conectados a lo que Dios va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos han escuchado que Dios nos ama a todos? ¿Ven? La misericordia de Dios es para todos. Dice que la palabra que el sol sale para justos e injustos, para buenos y malos. ¿Sí? Pero Dios no bendice a todos. ¿Sabe por qué? Porque cuando solamente se le presta atención es donde Dios empieza a soltar bendición. Y Dios bendice cuando hay 5 sentidos apercibidos a lo que Dios quiere hablar. Amén. ¿Cuántos van a estar con los 5 sentidos conectados en esta mañana? Amén. Porque Dios honra es cuando alguien está conectado. Dios nos ama a todos, pero Dios bendice a los que están conectados, hermano. Y eso es una realidad. Muy bien, en este mes estamos trabajando el tema de los quebrantos, los quebrantamientos. Y en esta mañana seguimos en ese lineamiento, ¿verdad? En esa línea de la palabra acerca de lo que es los quebrantos, los tratos de Dios a nuestras vidas. Y yo sé que hoy usted va a recibir respuesta de parte del Señor. Yo sé que Dios va a hacer cosas dentro de su ser que le va a hablar mucho acerca de lo que está pasando en su vida. Le va a hablar mucho acerca de por qué está viviendo cosas en este último tiempo. Porque a veces vivimos la vida, valga la redundancia, mi hermano, pero sin un sentido y sin estar apercibido de lo que Dios está trabajando en nosotros. ¿Ven? Entonces, usted tiene que estar conectado y estar apercibido que Dios está trabajando en su vida. Eso es tener vida del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tener vida del Espíritu es estar apercibido de lo que Dios está trabajando en usted. ¿Ven? Que si lo traslada a un lugar, usted tiene que decirle, Señor, ¿por qué me trasladas a ese lugar? Que si está cambiando de empleo, de trabajo, usted tiene que decirle, Espíritu Santo, muéstrame cuál es el propósito por el cual tú me estás sacando de un lugar y me estás
introduciendo en otro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es el tiempo de estar conectados con el Espíritu, y Dios está haciendo cosas poderosas aquí en esta iglesia. ¿Cuántos lo creen así? Muy bien. Ahora, el tema que le coloqué a este mensaje titula Pruebas, quebrantos y transformación. Levante su mano derecha y repita conmigo: pruebas, quebrantos y transformación. Voy a pedirle que abra su Biblia en la segunda carta de Corintios, capítulo 7. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Vamos a la palabra. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. En cabina me decían que solamente tienen la versión Reina Valera, pero yo estuve aquí revisando otras versiones de la palabra que son más explícitas. Y si usted lo tiene ahí, la Biblia en su mano, léala ahí o de pantalla, o si no, escúcheme lo que yo voy a leer acá. En la versión Reina Valera dice la palabra, versículo 10 de 2 Corintios, capítulo 7, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice allí? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Produce muerte, dice la palabra. En la versión TLA, 2 Corintios 7:10 dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar, hermano. Está más explícita la palabra aquí en la versión TLA, porque el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, le está haciendo un contraste de lo que es la tristeza según Dios y la aflicción según el mundo. Y en esta mañana Dios va a hablar mucho acerca de este punto, porque la iglesia tiene que estar apercibida cuando está padeciendo algo por causa de Dios, y cuando está padeciendo o experimentando quebrantos por causa de situaciones que se vivieron en el mundo. A veces se está viviendo aflicción, tristeza, dolor, pérdida, y muchas veces personas, yo he escuchado que dicen que estoy viviendo una prueba de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que estoy pasando por una prueba. Pero cuando uno analiza realmente si es Dios que está procesando a esa persona, muchas veces notamos que no es Dios, sino que la persona está viviendo consecuencias de malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Está viviendo consecuencias de cosas que se hicieron en el pasado y que están cosechando las semillas que se sembraron un tiempo atrás. Y déjeme decirle que Dios no está ahí para nada, hermano. Usted está siendo convicto de situaciones del pasado. Un ejemplo, hermano. Un hijo que en su juventud, en su niñez, fue abandonado por un padre. Ya cumple 30, 40 años y ese muchacho no tiene ningún tipo de afecto a ese ser que lo engendró. Entonces, hay personas que piensan de que la prueba es que el hijo no tiene afecto por el padre, pero ese papá, no sé si está percibido, lo que está es viviendo una consecuencia de lo que no sembró cuando este muchacho era un niño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escucha desprecio, escucha abandono, escucha rechazo, pero dice que está siendo probado por el Señor su paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dije, usted tiene que estar en esta mañana con 5 sentidos bien despiertos, porque Dios le va a responder muchas preguntas que quizás años usted le ha estado preguntando al Señor y no ha tenido respuesta. Eso es lo que Dios me ha enviado a comunicar en esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Dice que según Dios se refiere a un quebranto que es conforme a la voluntad de Dios y está bajo el gobierno absoluto del Espíritu Santo, hermano.
Cuando se habla de una tristeza, un quebranto según Dios, una característica es que Él tiene gobierno total de todo lo que usted está viviendo. Totalmente lo tiene gobernado el Señor. Es por eso que cuando alguien pasa aflicción, según la voluntad del Señor, tiene que tranquilizarse, porque usted está nada más y nada menos que en las preciosas, magníficas y poderosas manos del Señor. Y eso tiene que darle paz, porque está siendo procesado por Dios, porque está siendo trabajado un carácter según la voluntad soberana del Señor. Pero cuando se habla de tristeza de origen humano, es sencillamente un remordimiento no santificado. Anote eso, por favor. Porque Pablo le decía a los corintios, la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esta tristeza del mundo no tiene poder para redimir. Esta clase de tristeza solo produce culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión, lástima por uno mismo y desesperanza. Las personas pueden morir por esa clase de tristeza, hermano, es peligrosísimo. Mucha gente cuando está embargada por este tipo de tristezas del mundo, muchas veces piensan en suicidarse. ¿Sabe que en la Biblia hay un ejemplo patético y muy palpable? El caso de Judas Iscariote. Dice la palabra que Judas vende al maestro por 30 piezas de plata. Pero llega un momento que se remuerde tanto su corazón que esas monedas las cogió en una bolsa, y dice la palabra que fue a buscar a los sacerdotes y a las jerarquías religiosas de ese tiempo y la devuelve y le dice: yo ya no quiero estas monedas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta gente? No queremos saber nada de ti, retírate de aquí. Era una aflicción que estaba viviendo, pero era una aflicción como consecuencia ¿de qué? De una traición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está enfocando el punto? Entonces era un remordimiento por causa de una traición. ¿Qué hizo? El espíritu de la muerte lo empieza a embargar, empieza a gobernarlo, y dice la palabra que el primer árbol que vio frente a sus ojos tiró una cuerda, qué sé yo, y se ahorcó. Se suicidó Judas. Entonces, son situaciones que vivimos de aflicciones, pero nosotros tenemos que tener claro cuál es su origen, hermano. Cuál es el propósito por el cual usted está viviendo lo que está viviendo. Y daba gracias al Señor por este tema del mes de julio, porque habla de quebrantamientos, de procesos. Pero escúcheme, por eso le titulé quebranto, proceso, y todo eso nos lleva a una transformación. Cuando Dios provoca procesos, cuando Dios provoca quebranto, lo que produce a futuro es una transformación. En cambio, cuando viene del mundo la aflicción, eso produce sencillamente es un remordimiento, produce culpa, vergüenza, desesperación, pero no hay nada de cambios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No hay transformación porque no hay cambio de mentalidad. Por eso usted ve gente afuera en el mundo pecando, fallándole a Dios, cometiendo atrocidades, solamente remordidos, porque el Espíritu Santo no está allí, hermano. Porque el Espíritu Santo no está trabajando nada allí. Y vienen consecuencias como enfermedades, como situaciones terribles en la vida, y eso produce un quebrantamiento, pero no viene de parte del Señor, sino es una consecuencia de situaciones que se sembraron tiempo atrás. Amén. Esa base quería colocar para que podamos entender muchas cosas. Ahora, vamos a ver lo que es una prueba. ¿Qué es una prueba? Porque se habla mucho de prueba, se habla mucho de procesos, se habla mucho de quebrantos, hermano, pero a veces no estamos enfocados en lo que es el significado real de las palabras. Y yo coloqué acá que prueba es un proceso permitido por Dios, el cual hace resaltar lo que hay dentro de nuestro corazón. Le repito, prueba es un proceso permitido por Dios que lo que hace es sacar a luz o saca a relucir lo que hay realmente dentro de nuestro corazón. Dice que durante los tiempos de prueba Dios permite que nos conozcamos a nosotros mismos.
y sabemos entonces lo que somos capaces de hacer. Cuando usted esté siendo probado por el Señor, usted tiene que estar apercibido de que lo que Dios está haciendo es desnudando su corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el momento de la crisis y la prueba es lo que sale realmente, es lo que realmente hay dentro de su corazón. Si usted pensaba que era paciente, el más paciente de los cristianos, cuando usted está pasando crisis y pruebas, sale a relucir su impaciencia, pues, hermano. Cuando usted pensaba que era un cristiano amoroso, un cristiano pero afectivo, en tiempo de prueba, sale a relucir la dureza real de su corazón. Y Dios sigue procesando, y Dios sigue trabajando. ¿Sabe que a Dios no le impresiona lo que decimos que vamos a hacer? A Él le impresiona lo que comprobamos que podemos hacer cuando nos encontramos bajo presión. Porque en el tiempo de crisis y de prueba, las promesas a Dios sí que sobreabundan, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Usted promete, llora y promete a Dios cosas. Pero cuando ya empieza la restitución, esas promesas como que cogieron unas alitas y se fueron volando por ahí, hermano. Y todo eso, ¿qué está haciendo Dios? Diga conmigo, lo está observando. Diga conmigo, lo está observando, hermano. Entonces, a Él le impresiona lo que comprobamos que nosotros podemos hacer cuando vivimos bajo esa presión. Eso es lo que a Él le impacta, hermano. Cuando nosotros reconocemos qué somos capaces de hacer cuando estamos viviendo esa aflicción. Porque cuando alguien reconoce, inmediatamente como que pasa de un nivel a otro, y ahí viene el segundo paso del proceso. La palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 16, 8, 2 y 16. El pueblo de Israel fue colocado en prueba. Y dice la Biblia, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, ¿quién? Jehová tu Dios. Sí escuchó eso. Por donde te ha traído, ¿quién? Jehová tu Dios. No es que el pueblo salió porque le dio la gana de salir y no tenía nada más que hacer. El Señor mismo los saca de la esclavitud de Egipto. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. 4 cosas. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Si usted quiere saber cuál es el propósito de una prueba, ahí está la respuesta, hermano. 4 cosas que Dios trabaja. No busque más en la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 lo dice. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Si usted sería capaz de obedecer. Obedecer. Y versículo 16, esto es lo maravilloso porque dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Diga conmigo, afligiéndome y probándome para la postre hacerte bien. Si Dios no estaba en el desierto con su pueblo, perecería, hermano. Si Dios no lo sustentaba a su pueblo en el desierto, eran personas liquidadas, hermano. Pero la mano de Dios estaba allí. Si usted lee la palabra, dice que en el día una columna de nube, una nube reposaba sobre el pueblo de Israel. Ese sol terrible, calcinante, ¿verdad? Calcitrante, venía en el desierto y esa nube estaba sobre su pueblo. ¿Y qué tenía que hacer esa gente? Que apenas la nube se movía, tenían que desbaratar las carpas, tenían que coger sus cosas, animales y todo lo que tenían, y tenían que ir en pos de la dirección donde iba la nube. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Ese lugar se llamaba desierto. Diga conmigo, desierto. Desierto. Y en la noche
Dice la Biblia que una columna de fuego aparecía en el desierto. Señal que en el día estaba Dios y en la noche también estaba Dios. Por eso que cuando Dios coloca a alguien en una prueba, déjeme decirle que no lo va a soltar. ¿Cuántos dicen amén? No lo va a soltar y Dios va a proveer lo necesario para que usted vaya saliendo y vaya cumpliendo el propósito por el cual Dios lo colocó allí. No sé si agarró ese rema alguien acá. Entonces Dios estaba con ellos en el desierto y así también estará con nosotros. Ahora, quebranto es otra cosa. Una cosa es prueba y otra cosa es quebranto. Cuando hablamos de un quebranto, significado bíblico de quebrantar es humillar el corazón, en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso, receptivo a la voluntad de Dios. Su significado está relacionado con restaurar. Cuando la palabra habla de un quebranto, está refiriéndose, ¿verdad?, a lo que es humillación, sumisión y receptividad a obedecer la palabra de Dios. Tiene que ver con restauración. Por eso que la prueba produce quebranto. Por eso que la prueba nos lleva a quebrantarnos delante del Señor. El problema es que cuando alguien está en este proceso de quebranto, muchas veces no reconoce que es Dios quien lo colocó en ese lugar. Y está peleando con gente, hermano. Está peleando con sistemas, está peleando con gente, está peleando con demonios y hasta peleando con el mismo diablo. Y Dios te dice: hey, deja de pelear, hijo. Deja de pelear, hija. Porque con quien estás tratando es conmigo. Yo no sé si alguien está recibiendo esto, que es Dios quien está trabajando dentro de tu vida, proceso de quebranto. Isaías capítulo 57, versículo 15. Hay gente que está peleando con jefes, hermano, y la cosa es con Dios. Ese fue un WhatsApp así rapidito para alguien ahí, del cielo. Isaías capítulo 57, versículo 15, versión Reina Valera, dice: porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién habita? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para vivificar el corazón de los quebrantados. Para vivificar el corazón de los quebrantados, hermano. Habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está el Señor. En contraste a lo que es altivez, a lo que es orgullo, a lo que es soberbia, ahí el Señor ni siquiera se aparece, hermano. Ni siquiera se toma la molestia. Hay personas que están pidiendo que Dios trabaje en su corazón, pero se presentan delante de Dios con un corazón altivo. Hay personas que quieren cambios en su vida. Hay personas que están luchando con situaciones dentro de su vida. Le doy un consejo. La posición que usted debe tomar delante del Altísimo, ¿de qué más? Del Santo, del que habita en la eternidad, del sublime. ¿Sabe cuál es? Usted tiene que quebrar sus rodillas, arrodillarse, quebrar su cerviz y decirle: Señor, ayúdame porque yo no puedo más. Deje de estar dándole orden a Dios. Deje de estar querer manipular a Dios, porque a veces nos presentamos erróneamente con cosas raras delante de Dios. Si tú haces esto en mi vida, yo voy a hacer esto para ti. Y lo que Dios quiere es cambiarte tu corazón. Entonces hay que saber conducirnos delante del Rey, porque Salmos capítulo 34 versículo 18, anote por favor, dice: cercano está Jehová
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Estamos recibiendo en esta mañana? En este momento le voy a explicar el proceso, hermano. Dice el Señor, ¿cuándo me das la oportunidad para poderlo trabajar con la iglesia? Y el Señor me dijo, hoy lo sueltas porque lo sueltas. ¿Cuántos quieren escuchar el proceso? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la explicación del proceso de un quebranto? Mire, escuchen. Nosotros venimos a Cristo, y voy a ser muy explícito, muy explicativo para que usted me pueda entender. Nosotros venimos a Cristo por diferentes situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Terribles situaciones que vivimos, y ojo, fueron consecuencias de cosas que se sembraron en el pasado y que ya no soportamos más. Vino un hermanito y le predicó la palabra, usted escuchó por internet una palabra, una campaña evangelística, o aquí, inclusive aquí en el altar, usted pasó, aceptó a Cristo, entregó su corazón y entró no a la religión, sino que entró al reino de Dios. Eso espero que usted tenga claro. Usted no entró a una religión, sino que entró al reino de Dios. Entonces usted conoce a Jesús, y déjeme decirle que en ese momento recién comienza su proceso, no antes. Antes lo que estaba viviendo es remordimientos, antes lo que estaba viviendo es cosechas de siembras malas, antes en otro tiempo estaba afligido por vicios, por tormentos espirituales, demonios atormentando su vida, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que lo trajo a los pies de Jesús. Pero ahí Dios no estaba trabajando ningún proceso en usted. Esa fue la forma como llegó a Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Esa fue la forma como usted vino a Jesús. Pero usted acepta a Cristo, se bautiza, y en ese momento recién comienza un proceso. Y el problema viene, ¿sabe cuándo, hermano? Cuando usted acepta a Jesús, tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año en la iglesia, y usted dice, yo ya no soy un pecador tan grosero porque ya dejé el alcohol, porque ya dejé las drogas. En ciertos casos se dejó la prostitución, se dejó la promiscuidad sexual, se dejó de estafar, se dejó de hacer cosas terribles. Ya no voy a fiesta, ya no bailo, ya no tomo, ya no fumo. Entonces, viene algo dentro de esa vida que le hace creer, hermano, escuche, le hace creer de que ya está santo, santo y santo y 3 veces santo. Como ya no fuma, ya no se emborracha, y ahora sí ya hay cosas que Dios está trabajando en mí, sí. Pero el problema viene cuando uno piensa de que eso lo es todo. Y ahí, escúcheme, ahí es donde viene el espíritu de engaño. Una vez creo que lo compartí aquí, no recuerdo dónde lo compartí, que el espíritu de engaño es un espíritu tan terrible y es una de las armas más nefastas que el diablo tiene para trabajar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la persona que está afectada por ese espíritu de engaño cree que está bien y está mal. La persona piensa que está bien, pero está mal. Todo el mundo se da cuenta que está mal, pero el espíritu de engaño le hace creer que está bien. ¿Por qué? Porque dejó borrachera, dejó droga, dejó adulterio, fornicación, dejó mentira, estafa, etcétera, etcétera, y piensa que está bien delante de Dios. Entonces, la primera etapa es que cuando venimos a los pies de Cristo dejamos los pecados escandalosos o groseros. Y lo dejamos, sí, es notorio. Hay cambios, ya no está en esa barra, ya no está en esa fiesta, ya no está en esos lugares de perdición, ya no. Ya está en la casa, ya fin de semana queda en la casa y está bien. Pero esa es la primera instancia, porque el siguiente paso, número 2, es cuando las personas empiezan a hacernos notar que dentro de nosotros hay cosas que no están bien. No están bien. Y usted le dice,
pero yo estoy bien, ¿por qué tú me dices que estoy mal? Y aquí es donde viene la tercera fase o la tercera etapa. Cuando aparecen los pecados respetables en nuestras vidas y muchos no son considerados como tales. Y escúcheme algo, solamente el trabajo del Espíritu Santo de Dios, redarguyendo a esa persona, puede sacar a luz y convencerlo de que tiene de que tiene pecados respetables dentro de su ser. Pero pastor, ¿cuáles son esos pecados respetables? Yo tengo una lista, hermano, que si agarra rápido, está anotando, anote por favor, porque se los voy a enumerar. Y yo sé que algunos de aquí se va a identificar con alguno de ellos. Mire, el orgullo, que tiene que ver con la superioridad moral o la superioridad espiritual. Se los voy a enumerar y después trabajamos 2 o 3 para que esté más claro el asunto. Superioridad moral, superioridad espiritual. Otro pecado respetable, el egoísmo. Otro pecado respetable, la competencia. Otro, la autosuficiencia. Otro, la mentira. Ya no son mentiras groseras, ahora se llaman mentiras piadosas o cristianizadas. Miren los nombres que yo he escuchado, ¿no? Mentiras cristianizadas, porque ahora son piadosas, ya no son groseras. La ingratitud, escuche eso, la ingratitud es un pecado. El materialismo, que tiene que ver con la avaricia, es otro pecado respetable. La envidia, los celos y pecados similares a estos. La falta de dominio propio o de autocontrol. La impaciencia, la irritabilidad, la ira compulsiva, el juzgar a los demás, los pecados de la lengua, hermano, el chisme, la crítica, la murmuración, el irrespeto a la autoridad, la falta de perdón, la mundanalidad. Y yo no sé si usted puede anotar ahí algunos más que se le están pasando por la mente ahorita. Si se da cuenta que ahí no hay adulterio, no hay fornicación, no hay borrachera, no hay sicariato, no hay pecados groseros, no lo hay. Entonces, este espíritu de engaño muchas veces somete a la persona a creer de que como ya dejó los pecados groseros, ahora sí está delante de Dios santificado, hermano. Si usted maneja cualquiera de los puntos que enumeré ahí, usted necesita urgentemente decirle: Señor, perdóname. ¿Cuántos lo vamos a hacer en esta mañana? Señor, perdóname. Perdóname. Yo no quiero que tú me introduzcas en un proceso de quebranto. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo no quiero que tú me introduzcas, Señor, en un proceso de quebrantamiento para, en primer lugar, hacerme notar de que eso está dentro de mi corazón, sino que voluntariamente en esta mañana, por eso que hoy va a ser, el pastor Samuel decía que Dios va a sanar corazones, yo lo creo. En esta mañana hay gente que va a salir sanada en su corazón por la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Gente que va a recibir paz, gente que va a recibir consuelo, gente que va a recibir identidad como consecuencia de que se le ha revelado esto, y va a decirle al Señor que cambie su vida. Número 4, Dios nos introduce en procesos de quebranto para purificar nuestras vidas y así poder cumplir con sus planes y a la postre poder irnos con Él, hermano. Para purificar nuestra vida y a la postre poder irnos con Él. ¿Sabe que en la Biblia, escúchame, en la Biblia la gran mayoría de los hombres de Dios que usted pueda leer, personajes bíblicos,
Escúcheme, todos fueron procesados en quebrantamiento. Daniel en Babilonia fue procesado en quebrantamiento. David en Israel fue procesado en quebrantamiento. El apóstol Pablo fue procesado, inclusive se le dejó un aguijón en la carne por cosas que él tenía y que no podía superar. El apóstol Pedro también vivió quebrantos. Pero hay un hombre en la Biblia, escúcheme, llamado el profeta Elías. ¿Cuántos han escuchado el profeta Elías? Y cuando usted escucha al profeta Elías, usted como que se queda sorprendido porque inmediatamente lo identifica como un hombre, un siervo de Dios extremadamente poderosísimo. Un servidor de Dios, intachable. Pero si usted ve la vida del profeta Elías, tuvo cosas que no estaban agradables delante de Dios. El profeta Elías estaba tan seguro de que Dios estaba respaldándolo, ¿verdad?, que llegó a decir: acá no llueve hasta por mi boca, hasta que yo declare que llueva, aquí va a llover. ¿Sí ha leído en el libro de Reyes? Que cuando dijo: descienda fuego del cielo, por la orden de sus labios, el fuego cayó, quemó el holocausto, pulverizó las piedras mojadas y la presencia de Dios descendía. Pero llega un momento que puedo descubrir en la vida del profeta Elías que entró en autosuficiencia, que entró en orgullo, que entró en arrogancia. ¿Sabe cuándo lo puede notar? Usted se va a reír un poquito, porque lo leía y veía cosas extrañas ahí en la vida de Elías. Pero una mañana mi hija Arlé colocó un dibujito animado del profeta Elías y me puse a observar el dibujito animado. Y usted sabe que cuando hay un dibujito animado o una película, usted tiene como una mayor concepción de las escenas que usted lee en la Biblia. Y en un momento Elías, cuando está desafiando a los profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal, usted lo habrá leído, llega un momento que se burla de ellos, que les dice: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su ídolo? ¿Acaso estará dormido? ¿Acaso estará tomando una siesta? ¿Acaso estará, y esta parte a mí me impactó mucho la forma como lo vi, no lo leí sino que también lo vi, ¿acaso estará en una letrina defecando? Burlándose de los pobres atados por el diablo de ese tiempo, por el profeta de Baal, profetas de Baal. Llega a burlarse, llega a no tener empatía y llega inclusive a arremeter contra ellos. Estos pobres hombres empezaron a sajarse las manos, a desangrarse, para que le escuche Baal. Y Elías estaba burlándose de ellos. ¿Qué podemos ver ahí? Un poco de arrogancia del profeta, un poco de altivez del profeta, un poco de falta de empatía por el prójimo del profeta. Podemos ver muchas cosas. Y llegar a decir: aquí no llueve sino por mi palabra, eso a mí me impactó y me sacudió, hermano, porque ni siquiera dice por la palabra de Dios. ¿Usted leyó eso? Aquí no llueve por mí hasta que yo lo diga. Ni siquiera se atrevió a decir hasta que sea la voluntad de Dios que lo haga. ¿Qué puedo ver allí? Una independencia de muchas cosas que él empezó a hacer fuera de la voluntad del Señor. Claro que en ese contexto estaba siendo probada la autoridad de Dios allí y Dios lo iba a respaldar. Pero yo no sé si usted más adelante, conociendo la historia, observa a un Elías traumatizado, perseguido, un Elías sufriendo de crisis emocionales, un Elías frustrado, un Elías emocionalmente quebrado, hermano, huyendo de una mujer llamada Jezabel que lo amenaza de muerte, porque le manda a decir: así como tú le volaste la cabeza a mis 450 profetas, no pasará un día que eso te va a suceder a ti, le dice. Y no sé si usted se hizo la pregunta, el gran profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo, el gran profeta Elías, que fue capaz de decir que por su boca no llovía en ese lugar y que cuando él decía llovería,
empieza a tener crisis emocionales, ¿verdad? Empieza a huir y a tener crisis. Inclusive llegó a decir, mejor me muriera. ¿Sabe cómo se llama eso? Proceso de quebranto. Pero ¿sabe quién se lo colocó en la vida de Elías? El mismo Dios. El mismo Dios lo lleva a sentir todo eso. ¿Sabe cuándo? Y la única, lo que yo pude analizar también allí, fue que la única forma de que este hombre de Dios, reungido, no ungido, sino reungido, pudiera tener temor, poder estar afligido y salir huyendo, la única forma que pudo haberle sucedido a un hombre de Dios eso, es que Dios se haya apartado, aunque sea un ratito de él. ¿Cuántos lo ven así? Que Dios se haya apartado un ratito de él nada más, para que él pueda experimentar lo que vivió. Porque el mismo hombre reungido llegó a esconderse en una cueva y esperar la muerte. Solo cuando Dios le quitó su presencia, aunque sea un ratito, y pudo saber la realidad del contexto espiritual que él estaba viviendo. Porque él se acostumbró a la adrenalina espiritual. Él se acostumbró a lo sobrenatural. Y por eso Dios le da una lección, hermano. Porque cuando está en la cueva dice que aparece un viento recio que arremetía contra la peña. Y salió Elías a decir, Jehová, ¿eres tú? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué dice la palabra? Y Jehová no estaba en el viento. De repente aparece un fuego y empieza a consumir todo lo que había alrededor de esa cueva. Y sale Elías y dice, Señor, ¿eres tú? Y la palabra dice que Dios no estaba en el fuego. Y tercera experiencia, dice que vino un terremoto que partía la peña. Y sale Elías, Señor, ¿eres tú? Y la palabra dice que Jehová no estaba en el terremoto. Elías, imagínense lo que estaba viviendo este hombre, queriendo tener experiencias nuevamente con Dios. Y en ninguna de esas tres manifestaciones sobrenaturales estaba el Señor. Pero hubo una cuarta, cuando dice que escuchó un silbo apacible que se escuchaba ahí alrededor. Y la Biblia dice que Jehová sí estaba en el silbo apacible. ¿Sabe cuál fue el mensaje? Elías, déjate de cortar cabezas de profetas de Baales. Elías, déjate de andar haciendo descender fuego del cielo. Elías, déjate de todas esas cosas y empieza a tener una conexión íntima conmigo, le dijo el Señor. En el silbo apacible se le revela el Señor, invitándolo a una intimidad, invitándolo a Elías a volverse a Él en lo profundo, porque yo puedo percibir allí que Elías, como era utilizado por Dios, como era reungido de Dios, se desconectó pues de la voluntad de Dios. Pero en la cueva apareció el ángel y se puso un sombrero de chef y le coció una torta, ¿verdad?, de harina, y le dio un cántaro para que beba. ¿Sí se da cuenta cómo Dios estuvo con Elías en la misma cueva? Por eso no me cansaré de decir que cuando Dios te mete a cuevas o Dios te mete a procesos, nunca te va a soltar la mano, hermano. Nunca te va a soltar tu mano, nunca. Te va a proveer de alimento, te va a proveer de pan, te va a proveer de agua, te va a proveer de pan, te va a proveer de su palabra, te va a proveer de agua, te va a proveer de su palabra, te va a proveer de su espíritu, siempre va a estar allí. Pero usted tiene que identificar que es Dios quien lo está colocando en ese lugar. Amén. El egoísmo, volvamos a los pecados respetables, la competencia, la autosuficiencia, la mentira, la ingratitud, hermano. ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida y usted ha sido ingrato con Él? ¿A cuántos Dios le ha sanado y nunca se tomó la molestia de pararse aquí en el altar y glorificar su nombre, hermano? Por eso que yo escuchaba al pastor Samuel, si Dios ha hecho, te ha sanado, ha hecho algo en tu vida, pasa, hermano. En los encuentros, hermano, para que testifique la gente hay que rogarles muchas veces. Testifica lo que Dios hizo estos 3 días, estos 2 días ahora. Comparte la maravilla que Dios hizo en ti. Cuando alguien no lo hace,
yo lo considero una persona ingrata delante de Dios, porque tiene que glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se sorprendió cuando sanó a 10 leprosos. Escúcheme, sanó a 10 leprosos. Esa gente se le caía la piel a pedazos en aquel entonces. Y como estaba enfermo de lepra, dice la Biblia que tenían que decir, inmundo soy, y nadie tenía que acercarse porque se contaminaba. Y Dios toca a los 10, los sana a los 10, pero solamente, ¿cuántos aparecen a darle gracias? Solamente uno, hermano. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿acaso no fueron 10 los que sané? ¿A cuántos Dios le está hablando, hermano? ¿Acaso no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los 9? Y para variar, este era un samaritano, ni siquiera era judío. Eso se llama ingratitud. ¿Cuántas veces usted ha recibido favores de hermanos acá o de personas allá afuera y usted nunca le dio gracias? ¿O no fue recíproco para agradecer lo que hizo por su vida? Ese es un pecado tremendo, hermano, que no es tan grosero, pero Dios sí lo toma en cuenta. Si no, no se hubiese tomado la molestia de repetir, Jesús, ¿acaso no fueron 10 los que sané? ¿Amén? El materialismo, la avaricia, la envidia, los celos, los pecados similares, la falta de dominio propio, la falta de control emocional, la impaciencia, la irritabilidad, la competencia, la ira compulsiva. Hermano, el juzgar a los demás. A veces somos muy sueltos de lengua, hermano. No sabemos el contexto de las cosas o de las personas y soltamos juicio contra aquellas personas. Los pecados de la lengua, el chisme, la crítica y la murmuración. Hermano, no sé si usted ha leído Proverbios capítulo 6, lea todo el capítulo y en uno de ellos usted se va a encontrar las 7 cosas que Dios aborrece y aún abomina su alma. ¿Sí ha leído las cosas que Dios aborrece? Y dentro de esas cosas que, escuche, mire cómo la discordia, el chisme, una crítica, una murmuración, ya deja de ser pecado respetable para convertirse en algo que abomina a Dios. Cuando dice que Él abomina cuando alguien siembra discordia entre hermanos. El sembrar discordia entre hermanos deja de ser un pecado respetable cuando usted abre Proverbios capítulo 6 y usted se entera de que es algo que Dios aborrece y Dios abomina y condena. Por eso que el apóstol siempre dice, yo creo que en ese contexto lo dice, que aquí en la iglesia a usted no le puede caer mal nadie, hermano, porque usted puede entrar en una condenación por causa de murmuración, por causa de crítica y por causa del chisme. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando usted toca autoridad dentro de la iglesia. Y hay gente que es tan osada, o creo entender que no se le ha revelado lo que es la honra y el respeto a una autoridad. Y oro para que en este tiempo Dios revele eso. Que tocan mantos de autoridad, hermano. Y cuando usted toca un manto de autoridad, dice la palabra que nadie se queda sin un castigo. O el manto te defiende a ti cuando tú lo honras, escuche. El manto usted lo va a defender cuando usted honra el manto, pero el manto también se va a defender de usted si usted lo deshonra. O te defiende o se defiende de ti. Tenga mucho cuidado, hermano. Hay gente que está viviendo quebrantamientos. Hay gente que está viviendo crisis terribles y se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si sirvo a Dios? ¿Por qué si entrego mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esto? Analice todos estos puntos que solamente los enumeré en esta mañana. Y ahí usted va a encontrar respuesta de parte de Dios. Yo sé que este mensaje no es para brincar, saltar y a decir muchos aleluya. Y está bien, porque a veces Dios tiene que trabajar así.
¿Sabe para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Para cambiar, transformar y renovar propósitos en algunos de los que me están escuchando en esta mañana. ¿Por qué viene estancamiento? Porque tiene pecados respetables ocultos dentro de su vida. ¿Por qué mucha gente es transformada por la palabra y otras no? Porque tiene que ver mucho con la actitud. El no prestar atención, escúcheme, el no prestar atención a esta palabra y estar haciendo cualquier cosa es deshonra a la misma presencia de Dios. Por eso usted ve gente que sale diferente después de un culto de domingo y gente que sale igualita después de la misma palabra que se predicó acá. ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el uno vino con hambre de la palabra, el uno vino con una necesidad bárbara de escuchar la palabra y el otro no. El uno conectó con los 5 sentidos y el otro no. Y Dios bendice cuando uno reconoce eso y se conecta a lo que Dios está hablando a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Los voy a nombrar nada más por tiempo. Los propósitos de los quebrantos. Número 1, para que nuestra comunión con Dios crezca. Si usted quiere saber el propósito de quebranto, el principal es para que su comunión con Dios empiece a crecer. Si usted se estancó, empezó a pasear por el malecón espiritual, viene el quebranto. Lo primero que usted tiene que hacer es conectarse nuevamente con Dios. ¿Cuántos lo creen así? Usted tiene que conectarse con Dios. Decirle: Señor, yo quiero que tú me vuelvas a hablar en ese silbo apacible. Que tú vuelvas a conectar mi vida a ese propósito que en su momento se rompió. Oseas capítulo 2, versículo 14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En el desierto Dios habla y nosotros tenemos que escuchar. Número 2, para formar nuestro carácter. Una de las cosas más difíciles es perfeccionar nuestro carácter, porque este refleja lo que somos verdaderamente y por eso necesitamos ser moldeados a la imagen y semejanza de Cristo. De esta manera el Señor le da mayor importancia a lo que somos que a las cosas que hacemos. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto. ¿De qué cosa? De que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo comienza la buena obra, hermano? Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón y empezó a dejar cosas. Ahí comienza. El resto, eso se llama falso proceso, que una vez lo prediqué y le estoy preguntando al Señor cuándo lo vuelvo a enseñar, porque ese tema fue extraordinario. El falso proceso. Gente engañada que piensa que está en proceso con Dios y no está nada. Falso proceso. Entonces, el que comenzó la buena obra dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que estamos en buenas manos. ¿Cuántos dicen amén? Dios, le tengo noticia, Dios no nos va a soltar. Dios no nos va a soltar. Así que si alguien está acá en esta mañana y está reconociendo estos pecados respetables y ha escuchado de gente a su alrededor que le está diciendo: hermano, usted está mal, hermano, usted no debería hablar así, hermano, corrija esa actitud, hermano, no piense de esa manera. ¿Sabe cómo se llaman esas palabras? Se llaman alertas, hermano. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Eso se llaman alertas que Dios activa previo a un proceso de quebranto. No sé si usted recibió eso. Cuando usted escuche: no está bien, hay cosas que no están bien en tu vida, mira, tienes que cambiar, te estás volviendo irresponsable, estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Esas son alarmas activadas del cielo. Porque si usted no rectifica, si usted no lo acepta y empieza un proceso de rectificación natural, Dios empieza a trabajar proceso de quebranto. Y déjeme decirle que los quebrantos son muy dolorosos, hermano. Son muy dolorosos. Nos llevan inclusive hasta desear, como el profeta Elías, hasta ser llevados por el Señor.
porque son duros, dolorosos. Muchas veces no se puede soportar, pero en su bondad Dios lo permite. En su bondad Dios lo permite, hermano. Y si alguien está viviendo eso, ya le está dando respuesta al Señor por qué lo está viviendo. Y si alguien está en la etapa de las alarmas, escúcheme por favor, si alguien está en la etapa de las alarmas, esté alerta. Y dígale: Señor, aquí estoy, en esta mañana tú me has hablado, por las buenas yo vengo y me acerco a ti. Yo quiero evitar ese proceso de quebranto. Ayúdame, Espíritu Santo, y creo que esa es la condición en la cual nosotros tenemos que rendirnos después de esta palabra. Tercero, probar nuestra obediencia. Mire, Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 8, dice algo muy importante. Dice: si de veras obedeces al Señor tu Dios, mire cómo comienza. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces, ¿sí ve la cláusula? Entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Versículo 3: serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en forma ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas, y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Si notó que todas estas bendiciones el Señor tiene como empaques de regalos en el cielo, hermano. Provisión, alimento, no escaseará tu pan, tus hijos serán victoriosos, serán benditos tus hijos, tus cosechas, ¿verdad? Tus enemigos ni siquiera te van a tocar, porque por un lado saldrán volando, porque hay una cobertura del cielo para ti. Pero si obedeces la voz de Dios. Y allí yo no que confirmo, sino que reconfirmo que toda bendición que usted reciba de Dios está supeditada a la obediencia. Las bendiciones, una cosa es la gracia, escúcheme, una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es recibir bendición de Dios. Según lo que leímos allí, solo gente obediente recibe bendición. Solo gente que dice: Señor, estoy recibiendo tu palabra, ahora voy a obedecerte. Usted es candidato, hermano, perfílese, porque usted es candidato a recibir bendición del cielo que usted no tiene ni idea. Pero si usted no obedece a la voz de Dios, después de lo que está escuchando, si usted no empieza a rectificar las cosas que están mal en las alertas, usted seguirá viviendo estancamiento. Usted seguirá viviendo un empantanamiento espiritual. No puede coronar a un propósito, a un llamado de Dios. Usted seguirá viviendo los mismos pecados respetables en su vida. Usted seguirá apartado de un plan, de un diseño. Por eso usted ve gente que en el camino se queda y no avanza porque no es capaz de reconocer aquello. Y yo sé que en esta mañana la palabra, yo la puedo ver, hermano, en algo figurativo, como cuando alguien va a un quiropráctico. No sé cuántos han ido a un quiropráctico, que lo tiran en esa camilla y el quiropráctico empieza a traquetearle los huesos. Tra, pra, ay, ¿y eso duele o no duele? Ay, 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 doctor, tranquilo, Pero cuando usted sale de esa sesión, ¿cómo sale usted, lo que han ido? ¿Alguien ha ido? Levánteme su mano. Ahí está. ¿Cómo usted sale? Ay, santo, qué alivio. Déjese trabajar por la palabra, hermano. ¿Sí sabe que la palabra libera? Que la palabra procesa, que la palabra dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser.
parte el alma y el espíritu, y empieza a hablarnos, y nosotros tenemos que obedecer. Yo quisiera preguntar antes de cerrar en esta mañana, ¿será acaso que hemos caído en estos benditos pecados respetables alguna vez, o estamos cayendo en eso? Juzgando a los demás, y respetando autoridad, no soltando perdón, hermano. ¿Quiere un poquito más? No soltando perdón a gente que está esperando que usted perdone. Y no yendo a pedir perdón a gente que está esperando que usted vaya a que le pida perdón. Ese es un pecado no respetable, hermano. Es un pecado de condenación, diría yo. Porque la palabra dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 que si alguien no perdona las ofensas del prójimo, el Padre que está en los cielos no le va a perdonar sus ofensas. Y si el Padre que está en los cielos, el Altísimo, el que gobierna, no perdona sus pecados y sus ofensas, ¿a dónde cree que va a ir a parar? O sea, no es respetable, hermano, es gravísimo. Pero no es una borrachera, ¿no? Pero no es consumir drogas eso. Pero no es fornicación, no es adulterio. Por eso el engaño viene. Y esta mañana reprendemos a todo espíritu de engaño, hermano. Reprendemos a todo espíritu de engaño que ha hecho creer a gente acá que piensa que está viviendo bien delante de Dios. Y realmente no lo está. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Dios tiene regalos. Dios tiene regalos, hermano. Dios tiene regalos, hermano. Cierre sus ojos allí, por favor. Yo puedo ver al Señor en esta mañana observándonos nada más. Y yo lo puedo ver con unos paquetes de regalos que dice, quisiera soltarlos, pero no puedo. ¿Por qué? Porque toda bendición, dice el Señor, está supeditada a la obediencia. Oh Espíritu Santo de Dios, allí con sus ojos cerrados, por favor, empiece a meditar. Y empiece a revisar su vida. Y yo no sé en cuál de las 4 etapas que nombramos anteriormente está ubicado. Se las vuelvo a enumerar. Si ya dejó los pecados escandalosos y groseros, yo creo que todos o la gran mayoría acá lo hemos dejado. Porque ya venimos a aceptar a Jesús. Yo no sé si hay gente acá que está en el tiempo de las alarmas. Personas que han notado cosas raras en su vida. Personas que han notado malas actitudes dentro de su ser. Personas que con amor se lo han dicho en su cara y usted no lo ha aceptado. Personas que se han preocupado, mentores que se han preocupado por su vida, viendo cosas que no están bien en usted. Y le están aconsejando, no lo hagas. Rectifica, hermano. Rectifica, hermana. No sé si alguien está acá en el tiempo de las alarmas. Pero también puedo ver personas, y eso me hablaba el Señor en la mañana, puedo ver personas que ya están dentro del proceso. Gente que está dentro del proceso del quebrantamiento. Apareció alguna enfermedad de repente. Eso se llama proceso de quebrantamiento. La economía se le vino al piso. Eso se llama proceso de quebrantamiento. Hay escasez en su casa. Se llama proceso de quebrantamiento, hermano. Estoy hablando de lo que Dios me está mostrando, hermano. Estoy hablando en revelación ahora. Si usted no tiene paz en las noches, no puede descansar tranquilo.
Eso se llama proceso de quebrantamiento. Si en la familia no se están dando las cosas como usted lo ha planificado, eso se llama proceso de quebrantamiento. Si usted tiene cuentas pendientes con alguien, eso se llama proceso de quebrantamiento, porque usted no tiene paz. Bendita presencia de Dios. Bendita presencia de Dios. Si usted ha querido adquirir cosas en este tiempo y se le han cerrado las puertas, no fue el diablo, hermano. Eso se llama Dios corrigiendo su vida. Eso se llama Dios frenándolo. Su presencia está. Si usted ve que en el balance actual de su vida hay pérdida y no ganancia, usted está en esa cueva del proceso del quebranto. Espíritu Santo de Dios. Yo quisiera que, si desean, puedan pasar aquí como mi hermana ya pasó aquí al altar que el Espíritu de Dios le está trayendo. Aquellas personas que están en el proceso del quebranto. Y vamos a dejar que el Espíritu de Dios empiece a ministrar sus corazones. Si usted sabe que tiene que pasar acá y se queda ahí en su silla, examine lo que hay en su corazón, porque puede haber algo de orgullo todavía, porque puede haber algo de autosuficiencia, y la autosuficiencia es tremenda porque piensa que solo va a poder salir y no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer, hermano. Solo Dios lo puede sacar de ahí. Por eso ha traído esta palabra bendita en esta mañana. Aleluya. 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 Eso se llama proceso de quebrantamiento. Para que usted empiece a revisar qué es lo que hay dentro de su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bajo la poderosa presencia tuya en esta mañana, amado Dios, tú me dijiste que lo hiciera. Atamos todo espíritu de engaño ahora. La unción viene y empieza a romper toda aparición de engaño en las mentes, mis hermanos. Hay gente que se convenció de que no tiene nada de eso, pero en el nombre de Jesús, ahí está su presencia. En el nombre de Jesús, todo engaño mental, todo engaño espiritual cae ahora. Cae ahora. Hay mentes que están siendo soltadas ahora. Hay pensamientos que están siendo liberados ahora. Usted necesita a Dios. Usted necesita la presencia de Dios. Usted necesita un toque de Él. Y mientras adoramos, el Señor empieza a ministrar. Si vendiese todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
ser hallado en Él. Oh, mi orgullo me sacó del jardín. Aleluya. Tu humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Santo, santo. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Oh. Vamos, permita que su presencia le ministre en esta mañana. Permita que su presencia ministre su corazón. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, clame, clame al Espíritu Santo de Dios. Su presencia.
Vamos, iglesia, vamos a reconocer delante de Él. Vamos a reconocer delante de Él. Aleluya. Aleluya. Ahí está su presencia. Y si algo está pasando en tu interior, ese es el Espíritu Santo de Dios rearguyendo tu ser. Es el Espíritu Santo de Dios trabajando, rearguyendo, haciéndote notar que ha fallado delante de su presencia. Vamos, levante sus manos allí. Y si alguien quiere reconocer conmigo delante de su altar y orar y decirle: Señor, repita conmigo: Señor, en esta mañana yo he escuchado tu palabra, has hablado a mi corazón, has hablado a mi espíritu, pero en esta mañana yo no quiero salir igual que como entré. Yo quiero ser diferente. Por eso voluntariamente yo reconozco, vamos, dígalo, yo reconozco que he tenido orgullo guardado, camuflado en mi corazón, que he tenido egoísmo, Señor amado, que he vivido autosuficientemente alejado de ti en decisiones que he tenido que tomar. La mentira, Señor, está en mi boca. La ingratitud, Señor, he sido un ingrato, una ingrata. Si usted lo ha sido, dígale: Señor, perdóname. Perdona mi ingratitud. Perdóname por vivir enfocado en el materialismo, Señor, en las cosas terrenales. Perdóname, vamos, dígale: Señor, perdóname. No he buscado las cosas de arriba, sino las cosas de la tierra, Señor. Perdóname si se pasó sentimiento de envidia, de celos, mi Dios amado. No he tenido dominio propio, no me he sabido controlar, Señor, cuando tú me has pedido que me calme. He reaccionado groseramente, he herido personas. Vamos, dígale, hay gente que está siendo procesada porque ha herido gente, hermano. Ha herido personas. Y Dios está procesando tu corazón. Han sido altivos con personas, lo que veo en el Espíritu. Han sido altivos con personas y Dios está quebrando su corazón. Pídele perdón. Si usted está impaciente y quiere salir de esto, se ha irritado delante de su presencia y está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No soporto más. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no puedo. Ya no, Señor. Para la mano. Pídale perdón y dígale: Señor, hasta cuando tú quieras. Vamos, entra a su voluntad. Dígale: hasta cuando tú quieras, Señor. Si quieres seguir sacando cosas de mí, aquí estoy. Si quieres seguir estirpando cosas de mi corazón que están mal delante de ti, santificándome, aquí está. Vamos, abra su corazón. Dígale: aquí estoy. Aquí estoy. Toma tu bisturí en esta mañana. Vamos, dígale, dele al Señor esa facilidad y dígale: toma tu bisturí y empieza a estirpar arrogancia. Vamos, dígale, empieza a estirpar orgullo, empieza a estirpar autosuficiencia, empieza a estirpar deshonra. Vamos, dígale al Señor: esta es una mañana de sanidad. Empieza a estirpar, a cortar. Vamos, dígale: a cortar envidia, a cortar juicios, prejuicios con personas. Empieza a cortar esa ira que está guardada en mi corazón. Empieza a cortar el chisme de mi boca. Empieza a cortar crítica. Vamos, dígale, empieza a cortar crítica. Empieza a cortar murmuración. Empieza a cortar juicios lanzados. Empieza a cortar. Vamos, dígale, empieza a cortar, Espíritu Santo. Empieza a cortar. Empieza a cortar. Hay gente que saldrá del quebranto una vez que el Señor empiece a cortar.
Y yo veo un bisturí en esta mañana que está empezando a cortar. Está empezando a cortar. Está empezando a cortar. El perdón, el pedirle perdón, el humillarse delante de su presencia, es la única forma que Él empieza a cortar. Que Él empiece a cortar. Y el espíritu de engaño sigue soltando vidas ahora. Y el espíritu de engaño empieza a salir ahora en mentes. Empieza a romperse todo engaño en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, empieza a cortar. Empieza a cortar con la mundanalidad. Oh, empieza a cortar con la mundanalidad. Hay cautiverios espirituales por prácticas mundanales. Escuchar música que no edifica, eso te encierra en una cárcel espiritual. Hay espíritus controlando tu mente por cosas que has escuchado y por cosas que has visto en este último tiempo que no han sido agradables delante de los ojos de Dios. Pero Él empieza a cortar. Vamos, dígale, Jesús, empieza a cortar. Empieza a cortar. Vamos, si usted está experimentando el corte, si usted está experimentando el corte, dígale, Señor, yo renuncio. Vamos, diga, yo renuncio. Vamos, diga, yo renuncio. Todo aquel que está siendo cortado por el Señor, diga, yo renuncio. Aquel que quiera ser libre en esta mañana, diga, yo renuncio. Renuncio a la mundanalidad. Renuncio al orgullo. Vamos, es tiempo de renunciar. Renuncio a la crítica, a la murmuración. Renuncio a la ingratitud. Renuncio a la mentira. Renuncio a la falta de dominio propio. Renuncio al mal juicio. Renuncio. Renuncio. Vamos, dígale, Señor, yo renuncio. Yo no quiero más. No lo quiero más. No lo quiero más en mi vida. No lo quiero más en mi vida. Hoy hay una transformación, porque los procesos y los quebrantos traen transformación. Los procesos y los quebrantos traen nueva vida, traen restitución, traen restauración. Y eso yo quiero, Señor. Vamos, dígale, eso yo lo quiero ahora. Yo quiero restauración. Yo quiero mi familia transformada. Yo quiero que las finanzas empiecen a llenarse en mi casa. Yo necesito bendición. Pero ahora entendí por qué se ha frenado todo. Ahora entendí por qué está estancado cosas. Señor amado, aquí estoy reconociendo. Levante sus manos ahí. Si alguien está reconociendo. Si alguien está reconociendo. Ya no quiero pérdida, dígale, Señor. Ya no quiero pérdida en mi vida. Quiero ganancia. Quiero ganancia. Quiero ganancia. Dígaselo a Él. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y hay cosas que se están cortando ahora. Hay cosas que se están cortando. Y yo, corazones que están siendo sueltos ahora en el nombre de Jesús. Hay corazones que están empezando a palpitar recién para vida de espíritu. Recién pequeños latidos escucho de personas que han estado cauterizadas por estas situaciones. Se empieza un rompimiento en su corazón ahora en el nombre de Jesús. Y la vida del Espíritu empieza a soltarse. Y la vida del Espíritu empieza a manifestarse. Precioso eres. Precioso eres, Señor. Vamos, denle gracias al Señor. Empiece a agradecerle. Comience por esta mañana a darle gracias. Sea agradecido con el Rey. Sea agradecido con el Rey. El Altísimo. El que gobierna y el que tiene control de cada circunstancia que usted está viviendo. Dele gracias.
Dele gracias a Él. Aleluya. Te damos gracias, papá. Te damos gracias por lo que tú has ministrado en esta mañana. Te damos gracias, amado Señor, porque yo soy de los del grupo. Vamos, dígale, porque yo soy de los del grupo que no va a salir igual. Vamos, dígale, yo soy de los del grupo que no va a salir igual en esta mañana. Si usted está en ese grupo, levante sus manos y empiece a darle más fuerte los aplausos en esta mañana al Señor. Si usted está en ese grupo, dígale gracias, Señor. Gracias. Aleluya, gracias, papá. No me voy igual. Algo cambió hoy en mi vida. Vamos, dígale, algo cambió hoy en mi vida. Algo está siendo transformado en mi vida. Algo se soltó en mi vida. Algo se estirpó de mi corazón. Gracias, papá. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra. Toda la gloria y honra. Toda la gloria y honra para ti. Toda la adoración es para ti. Toda mi adoración es para ti. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amén, amén. Ay, ¿cómo está? No se siente. Dígale gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. Espíritu de Dios, manténme rendido ante la presencia de mi Padre, de mi Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra. Rendidos delante de ti queremos permanecer, Señor. Que tu palabra sea escrita hasta nuestras entrañas, Abba Padre. Gracias por este tiempo. Padre, nos retiramos a nuestros hogares, a actividades. Confiados en ti, Señor, nos cubrimos con tu sangre, cada una de nuestras vidas, Señor. Tus ángeles nos rodean, Padre. Vamos bajo tus alas, Señor, y toda esta semana confiamos plenamente que está bajo tu poderío, tu gobierno, y nos vamos a mantener adorándote, exaltándote y diciéndote gracias por todo, porque estos procesos están transformando y limpiando mi ser. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, mis hermanos. Estamos despedidos. Amén. Todos a danzar, hey, hey.
que nos vamos con gozo en esta tarde, pero seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. La palabra dice que en todo tiempo, así que sé que se acabó una reunión, pero nosotros seguimos alabando y glorificando a nuestro Dios. Vamos a decirlo una vez más los que están allí en YouTube. Y seguimos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que este es el tiempo donde vamos a decir esta parte que dice: